Bien, amados, como ustedes saben, estamos exponiendo la carta a los Efesios. Ya tuvimos el domingo antepasado la oportunidad de poder ver una introducción a esta carta. Hoy vamos a partir con los versículos 1 y 2 al comienzo de esta carta. Así que por favor, les voy a pedir que estén abriendo sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. El documento que nosotros tenemos ante nosotros es una carta, y como tal, las cartas tenían una forma para ser escritas. En nuestro tiempo, aquellos que alcanzamos a escribir cartas, que no sé cuántos aquí alcanzaron alguna vez a escribir alguna carta, uno comenzaba colocando para quién era la carta y al último uno le colocaba quién la mandó, ¿cierto? Pero en el periodo del Nuevo Testamento esto era completamente diferente. En el saludo inicial se colocaba quién escribía, que en este caso es Pablo, a quién era dirigida la carta, en este caso a los Efesios, y luego unas bendiciones para los lectores. Esto va a ser la forma que va a tomar el sermón del día de hoy. Vamos a ver primero quién es el autor, segundo, quiénes son los destinatarios, y tercero, los saludos y las bendiciones. Amén. Esta carta comienza con un nombre y ese nombre es Pablo. Esto hace referencia al apóstol Pablo, de quien sabemos, ¿cierto?, que ha escrito otras cartas más. Tenemos que recordar, amados, que este hombre que está escribiendo esta carta, Pablo, también es Saulo. Es el mismo personaje, es la misma persona. Pablo tenía dos nombres, uno judío y uno griego. Un nombre para cada nacionalidad, una judía y una romana. En la época del Nuevo Testamento se podía adquirir la ciudadanía romana a través de varios métodos. Pablo no solamente era judío, sino que Pablo también era de nacionalidad romana. Ahora, veamos algunas formas de cómo se podía adquirir para poder ver cómo Pablo llega a ocupar, ¿cierto?, este nombre griego que hace referencia a su ciudadanía romana. La primera, que era la más común en los tiempos bíblicos, era que la ciudadanía romana se obtenía cuando los padres eran romanos. Esto era lo más común en el Nuevo Testamento y hoy en día también, ¿cierto? Si yo tengo hijos, ¿cierto?, en este país, y yo soy chileno, mis hijos pasan a ser automáticamente chilenos y obtienen la nacionalidad. Segunda forma, por manumisión. Esto consistía en cuando un romano tenía un esclavo y lo liberaba legalmente, el esclavo pasaba a ser inmediatamente ciudadano romano.
con algunas restricciones, como por ejemplo, no podía ocupar cargos públicos importantes y, por ejemplo, si ese esclavo tenía hijos, los hijos pasaban a ser ciudadanos romanos. Amén. Tercera forma, por concesión imperial o senatorial. Esto consistía en que se le otorgaba la ciudadanía o una especie de regalo a personas o comunidades enteras cuando prestaban un servicio al imperio romano. Era como un regalo por los servicios. Cuarto, por servicio militar. Todos aquellos que no eran romanos, pero hacían su servicio militar, obtenían su ciudadanía romana después de 25 años de servicio en el ejército. Imagínense, poquito. Y la otra, por compra. La ciudadanía romana se podía comprar, no era normal, porque no era barata. Era muy cara comprar la ciudadanía romana. Ahora, nosotros tenemos en las Escrituras un claro ejemplo en el libro de los Hechos de cómo el apóstol Pablo habla de esta ciudadanía romana. Quiero por favor que escuchen lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 22, del versículo 25. Vean lo que pasa en esta situación. Lucas describe lo siguiente: pero cuando le ataron con correas a Pablo, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. La compró. Y Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. El apóstol Pablo le dice cómo recibió la ciudadanía. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Saben por qué razón tuvo temor este hombre? Primero, como vimos, se podía comprar la ciudadanía romana y no era barato. Él dice que pagó una gran suma de dinero. Y también vemos en este pasaje que el apóstol Pablo adquirió esta ciudadanía probablemente por sus propios padres, que lo más probable es que hayan hecho algún servicio en el Imperio Romano, le otorgaron la ciudadanía a los padres de Pablo, y Pablo obviamente al nacer obtiene la ciudadanía romana. La ciudadanía romana tenía grandes privilegios. Uno de ellos era derecho a juicio legal. Y es precisamente lo que Pablo le dice en este párrafo. ¿Por qué me golpeas si yo soy ciudadano romano? No se podía golpear a un ciudadano romano sin un juicio legal. No se podía. Otra cosa, por ejemplo, no podían ser azotados ni crucificados sin juicio. Tenían derecho de apelar al César, cosa que más adelante Pablo hace. Tenían protección contra castigos humillantes y también derechos al comercio y propiedad bajo leyes romanas. Cuando Pablo escribe sus cartas a las iglesias y a personas personales, él siempre usa su nombre romano. Rara vez, y de hecho nunca se encuentra en el Nuevo Testamento que Pablo comience una carta diciendo yo Saulo. No, siempre usa el nombre griego, que es Pablo, que en griego es Paulos y que en latín es Paulos. Esta es la diferencia. Paulos y
Paulus, que significa pequeño. Probablemente Pablo era pequeño de estatura. Probablemente, no lo sabemos. Y muchos creen que Pablo usa este nombre por su ministerio a los gentiles. Como Pablo se dedica mayoritariamente a predicar a los gentiles, Pablo no va a ocupar su nombre judío, Saulo, sino que Pablo ocupa su nombre romano, griego, Pablo. Amén. Ahora, es importante que veamos un contraste, amados, entre esto. ¿Por qué razón? Porque si bien Pablo usa su nombre romano, hace alusión a su ciudadanía romana, la teología de Pablo es diferente. Podemos ver, amados, en nuestro contexto cultural, que hoy en día muchos pueden tener una doble nacionalidad. En Chile hay personas que tienen doble nacionalidad y es un privilegio. Pero no nos engañemos. Cuando nosotros leemos a Pablo, no vamos a encontrar ninguna referencia como que esto era importante para Pablo. No, no es importante para Pablo ser romano. Pablo tiene una patria mucho más excelente. Pablo habla de esa patria, de hecho, en este mismo capítulo, el capítulo 3, donde llama la ciudadanía celestial. Pablo entiende que no tiene ningún valor esta ciudadanía. La ciudadanía que realmente tiene valor es la que tenemos en Cristo Jesús. Es esa la ciudadanía real que tiene valor para nosotros. Cuando nosotros amados, nosotros conversamos a veces con ciertas personas. ¿Quién ha escuchado a personas decir, por ejemplo, yo he viajado a otros países? Y hay jactancia, ¿no? Yo he viajado a Estados Unidos, he viajado a Europa, fui a Egipto, etcétera. Escuchamos a personas hablar así. Personas que conocen Europa, cuando tú hablas con ciertas personas, algunos se jactan, dicen, yo tengo familiares en el extranjero, o que trabajan en el extranjero, o tengo mi esposo en otro país. Ahora, viajar a otro país no es un pecado, definitivamente que no. Pero hay personas que se jactan de eso, amados. Y eso sí son pecados. Creer que nosotros por conocer distintos lugares en el mundo nos hace mejor que otros, eso es un pecado. Y Pablo no hace referencia a eso. Pablo siempre habla de la ciudadanía celestial. Eso es lo que importa. Porque todo lo demás, amados, va a desaparecer. Los centros turísticos más atractivos, las 7 maravillas del mundo, todo va a desaparecer. ¿De qué nos serviría a nosotros decir yo viajé a Europa, a Asia, etcétera? Mejor es decir yo voy a la patria celestial. Eso sí cuenta, amados. Por tanto, nuestra ciudadanía es eterna y tenemos privilegios que no son de este mundo. Por tanto, cuando Pablo habla de su ciudadanía romana, él simplemente lo hace por el contexto, pero en la mente de Pablo, lo que está dominado es el reino celestial. Pablo continúa y dice, Pablo, apóstol, ¿cierto? Versículo 1, apóstol. Pablo habla sobre su oficio. Él dice que es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad del Padre. Es importante entender, amados, qué es lo que Pablo quiere decir cuando habla que es apóstol. Ser apóstol es ser literalmente enviado. Enviado. Eso significa la palabra apóstol. Hay algunos en la Biblia que fueron enviados, pero que no son apóstoles en el sentido en que Pablo está hablando. Por ejemplo, cuando Pablo decide enviar a Epafrodito, miren lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 25. Dice lo siguiente, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra griega que vemos acá es la palabra griega apostolos. Y es la misma palabra que ocupa el apóstol Pablo cuando habla de sí mismo como apóstol. Amén. Es la misma palabra, es enviado. Ciertamente muchos fueron enviados en la iglesia primitiva, muchos, y muchos hoy siguen siendo enviados. Pero cuando Pablo habla de
ser apóstol está hablando de una diferencia de apóstol. ¿Por qué razón? Cuando Pablo usa esta palabra, está haciendo referencia a un grupo selecto de hombres que habían sido elegidos por Cristo mismo. Por Cristo mismo. Ciertamente muchos fueron elegidos por Cristo, ¿cierto? Lo vemos en la palabra del Señor. E incluso vieron cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo envió 70 discípulos a predicar. Los envió, pero no eran apóstoles en el sentido que está hablando el apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿dónde encontramos la primera vez que aparece la palabra apóstol? En Marcos capítulo 3, verso 13 al 15, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Note esa diferencia. ¿A quién llamó Cristo? A los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. En Lucas 6, versículos 2 y 13 es más específico y dice: en aquellos días él fue al monte a orar. Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y el Señor nos ayuda a orar una noche al Señor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí tenemos la referencia. Basado en estos textos y en otros más, podemos ver que había un grupo selecto de hombres que habían sido enviados por Cristo con tareas específicas. Había un cierto parecido con otros en ser enviados, pero el Nuevo Testamento hace una clara diferencia entre aquellos que fueron escogidos por Cristo y son apóstoles y aquellos que son enviados, pero que no son apóstoles en el sentido que está hablando Pablo. ¿Amén? Ahora, hay una diferencia. Es importante que lo entendamos. Hoy en día, apóstoles, como el sentido que Pablo habla, ya no hay. Ya no hay más apóstoles. Cuando usted vea en redes sociales, o si ha habido redes sociales, cuando hay alguien que se hace llamar apóstol, no le crea. Eso no está en la Escritura. De hecho, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice claramente cuáles son los requisitos para ser apóstol. De hecho, los mismos apóstoles se reunieron para reemplazar a Judas, que era uno de los 12, pero que se mató. Había que reemplazarlo y eligieron a Matías. Pero los requisitos eran: tenían que haber estado con Cristo, tenía que haber sido instruido por Cristo, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Ninguno de los apóstoles que hoy en día dicen ser apóstoles cumple esos requisitos. Por tanto, el apóstol Guillermo Maldonado es un fraude. Cash Luna es un fraude. Leslie Defon es un fraude. Muchos otros. Usted se encuentre con estos hombres que dicen ser apóstol. Apóstol Billy Buster, fraude, es chileno. No escucha sus sermones, porque no es un hombre que predica el evangelio, es un hombre que predica prosperidad y distorsiona la palabra de Dios. Por tanto, no existen apóstoles en el día de hoy. Pablo dice que es apóstol por la voluntad de Dios. No es que Pablo se autoproclamara apóstol, sino que fue Dios mismo quien lo eligió para ser apóstol. Cuando Pablo dice y ocupa la palabra por la voluntad de Dios, la palabra por en griego quiere decir y una causa, un canal de algo. Pablo llegó a ser apóstol por la voluntad de Dios. No es algo humano, no es un autollamado. No, la causa es la voluntad de Dios. El hecho de que Pablo llegara a ser apóstol fue el agrado, fue porque así Dios lo quiso. Dios lo determinó. Cuando pienso en esto, yo cuando leía esta carta, cuando estaba estudiando, cuando estaba preparando este sermón y llegué a esta parte, el Señor me dio un entendimiento que eso me llevó a llorar en el Señor. Me asombró esto que yo estaba leyendo, simplemente por la voluntad de Dios. ¿Y por qué razón? Primero, porque es un deseo soberano. Dios lo desea. Dios decide algo, porque así lo quiere.
Los hombres no pueden presionar a Dios. Los hombres no pueden ir y decir, mira Dios, ahí tienes un poco de dinero, dame este cargo. Como hoy en día se hace en nuestro gobierno, donde los pitutos, ¿cierto?, están a la orden del día. Dinero por aquí y por allá para ocupar ciertos cargos. Dios no puede ser coimado. A Dios no se le puede presionar. Dios no puede ser influenciado. Nadie puede ejercer fuerza sobre él para que haga ciertas cosas. Dios hace libremente lo que quiere. Libremente lo que quiere, y eso lo vemos también en la salvación de los hombres. Dios elige a quien quiere para salvación, porque así lo quiere, así lo desea y así le place. Y eso es tremendo, amados. Eso es tremendo. No hay espacio para aún nosotros que digamos, Dios algo vio en mí. Algo yo tenía que movió a Dios a escogerme. No. Nosotros éramos pecadores que merecíamos el infierno, pero a Él le agradó que nosotros disfrutáramos de esta salvación que hoy tenemos. A Dios le agradó, amados. Que el Espíritu Santo, amados, nos dé entendimiento en esto. Porque hay personas, amados, que nunca conocerán a Dios. ¿Y sabe por qué nunca conocerán a Dios? Es porque a Dios no le plació llamarlos. No le plació llamarlos. ¿Se dan cuenta, amados, lo que hemos recibido? Nosotros podríamos no haberlo recibido porque así Dios se lo hubiese placido. Sin embargo, a Él le plació, a Él le agradó. Por eso es una salvación tan grande la que nosotros tenemos. Porque proviene de su voluntad libre y soberana. Ahora, no es una voluntad en la cual Él no se deleite. No. Él no hace algo que esté en contra de lo que a Él le agrada. ¿Me entienden? Nosotros a veces hacemos cosas que no queremos hacer. Y las hacemos igual. Pero con nuestro Dios no pasa eso. Nuestro Dios le agradó hacer lo que hizo y se agrada en lo que nos ha dado. Dios no se contradice consigo mismo. Así no es su voluntad. Y no solamente esto, amados. No solamente Pablo habla de su salvación. Pablo también habla de la participación que tiene en su reino. Pablo es salvo y Dios se agrada de ello, pero también a Dios le agradó que Pablo fuera apóstol. Y esto, amados, a mí me dio vuelta mi entendimiento ese día. Eso me llevó a pensar, amados, en lo siguiente: la posición que Pablo tiene en la iglesia y la tarea que debía llevar a cabo también era la voluntad de Dios. También. Si hay algo que nosotros hacemos en la iglesia o algo que vamos a hacer en la iglesia, a Dios le agrada que sea así. Porque así Él lo quiso. Yo cuando pensaba esto en mi corazón, yo me alegraba, amados. Yo me alegraba mucho. Y había un sentimiento de humillación y de gratitud a la vez. ¿Por qué? Porque era como que yo pusiera esta carta y pudiera leer: Carlos, pastor de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fue Dios al que le agradó que yo esté en la posición que yo esté. Dios. Y el hecho de pensar en eso, amado, no es simplemente que Él me salva y después, bueno, no sé qué vas a hacer. No, Él dice y Él encamina todas las cosas y te dice: aquí te voy a colocar en esta posición porque yo quiero que tú estés ahí, sirviendo ahí. Y Dios se deleita en eso. Amado, si hay algo que usted llegue a hacer en la iglesia, piense en eso. Piense en eso, amados. Imagínense, por ejemplo, si pusiéramos los nombres de cada uno de nosotros en esta carta. Imagine por un momento eso. Que en vez de leer Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, podíamos leer, por ejemplo, Carlos o Daniela, líder en adoración por la voluntad de Dios.
Estrella, Daniela, Sebastián, Jeremías y todos nuestros hermanos, miembros de IBG, por la voluntad de Dios. Eso es tremendo. Es por la voluntad de Dios que llegamos a ser lo que somos, amados. Y Dios está involucrado en eso. Por tanto, lo que tenemos en Cristo y lo que somos es por la voluntad de Dios. Pablo ahora habla a los destinatarios. Pablo comienza diciendo: santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Cuando Pablo usa la palabra santos, no está hablando de una santidad propia como la de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de su esencia, de su naturaleza santa. O sea que nuestro Dios es sin pecado. Es sin pecado. No hay nada pecaminoso en él. Pero cuando la palabra santo se aplica a los seres humanos, no podemos entenderlo de la misma forma. La palabra santos significa apartado. Apartado. O sea que Dios ha apartado a alguien para que le sirva. Esta es la misma idea que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de cosas que fueron apartadas para usarlas en el culto al Señor. Se usa la palabra, por ejemplo, para referirse a lugares. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios salió al encuentro de Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Le dijo: Moisés, quítate las sandalias, porque en el lugar que tú estás es santo. Ahora, no es que la tierra sea santa, no es que Israel sea especial hoy en día, es porque en ese momento Dios se estaba manifestando, y cuando Dios se manifiesta a una cosa o a alguien, esa persona inmediatamente pasa a ser apartada para Dios. También podemos ver que se le llama al templo el santo templo. También se le llama la santa ciudad, el santo tabernáculo. Por tanto, de esta misma forma y esta misma palabra tiene la idea de todo lo que se relaciona con Dios o con el culto. De la misma forma, los creyentes son llamados santos. No sería ilógico decir Santa Daniela, San Sebastián. Porque no es una cuestión de esencia. Somos pecadores. Por eso la Biblia, cuando dice el Evangelio según San Pablo, es porque es santo, pero es apartado. No es que Pablo sea sin pecado. Por tanto, nosotros somos los santos de Dios, apartados para poder servirles, amados. Escuchen lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. De la misma manera que Israel fue separado para que fuera un pueblo para Dios entre todas las naciones, de la misma forma Dios nos apartó para que seamos pueblo suyo, pueblo santo, y formar parte de este gran pueblo y nación. Eso quiere decir santos. Ahora, Pablo ocupa otro término. Dice santos y fieles. La palabra fieles viene de una palabra griega que muchos comentaristas están de acuerdo que la mejor traducción es creyentes. Creyentes. O sea, santos y creyentes. Por tanto, los destinatarios son creyentes en Cristo. Esto implica confiar en Dios. Creer en Dios es literalmente confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Cuando el Evangelio es predicado
El llamado es a creer, o más estrictamente es un llamado a confiar en Dios. Los efesios han confiado en Cristo. Eso implica que confiamos en las buenas noticias de salvación. Confiamos en el perdón de los pecados. Cuando pedimos perdón, ¿por qué creemos que somos perdonados? ¿Por qué usted cree que es perdonado? Porque usted confía en lo que Cristo hizo. Porque usted confía en lo que Dios dijo. Aquel que peque, vaya y pida perdón a Dios y será perdonado. Confiamos en eso. Por tanto, si confiamos, somos creyentes. Confiamos en Dios. Confiamos en lo que Él dijo. Confiamos en la resurrección de los muertos. Confiamos, amado. Confiamos en que Cristo volverá. Confiamos en esa promesa. Eso es ser creyente, es confiar. Los efesios han confiado. Eso implica que confiamos en las buenas noticias de salvación. Confiamos en lo que Dios prometió porque Él lo cumplirá, amados. Debemos recordar que así como nuestro Dios nos apartó para ser un pueblo dedicado a Él, también la capacidad de poder creer también es de Dios. No es nuestra. La fe que nosotros tenemos hoy no es nuestra. No fue fabricado por nosotros. Fue Dios quien lo hizo. Escuchen lo que dice Pablo a los Filipenses 1:29. Porque a vosotros, dice Pablo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Aquí claramente Pablo dice que el creer en Cristo es algo concedido, no es algo nuestro, es algo que se nos fue dado, amados. Por eso toda persona que cree en Cristo verdaderamente es porque Dios ha producido fe en su corazón. Y digo verdaderamente porque hay algunos que tienen una fe falsa y superficial. Falsa y superficial. La fe superficial es una fe solo de palabras. Una fe que nada hace. Que no hace nada más que hablar, pero no hay compromiso, no hay entrega y sobre todo no hay obediencia a Dios. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que muchos y todos, hemos escuchado a personas decir, yo creo en Dios? Pregúntele a usted a quien quiera. Pregúntele a usted a cualquiera, amados. Todos creen en Dios. Pero esa es una fe que no sirve de nada. Porque la verdadera fe mueve la voluntad. La verdadera fe que salva no es simplemente palabras. Cuando una persona dice yo creo en Dios, se mueve en pos de Dios. Yo recuerdo, y creo que lo comenté en alguna ocasión, en alguna predicación en una iglesia, una vez vi un podcast en donde entrevistaron a una mujer que ejercía la prostitución virtual, que está muy de moda hoy en día. Y esa mujer vende su cuerpo, promociona su cuerpo, pero sin embargo ella decía que creía en Dios. Y más encima ella decía que hablaba con Dios todos los días. Eso nosotros hoy en día lo vemos, amados. Usted puede escuchar a aquel que trafica droga, que cree en Dios. Aquel que roba, que cree en Dios. Y de hecho, se encomiendan a Dios. Señor, que nos vaya bien en este robo. ¡Qué contradicción! Eso no es fe. La verdadera fe es aquella fe que se mueve hacia Dios. Si usted escucha a alguien que dice que tiene fe, pero usted no lo ve aquí, difícilmente tiene fe. Y no estoy hablando de aquellos hermanos que no están por distintas razones. Estoy hablando de personas que están en el mundo y dicen que tienen fe, pero ellos no quieren nada con la iglesia. No hay esfuerzo, no hay nada. La fe sola no salva.
en el sentido que Pablo está hablando. Escuche lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago está diciendo, aquel que dice que tiene fe, pero no va acompañada de obras, entonces esa fe está muerta. No sirve, no sirve. No sirve solo creer, solo decir que creo. Tiene que verse manifestado en una vida que se mueve a la voluntad de Dios. Por tanto, la fe bíblica es una fe que mueve la voluntad. Y Pablo dice, ellos son creyentes. ¿Puede decir eso Dios de nosotros? Que realmente somos creyentes, pero verdaderos creyentes con una fe genuina. Que el Señor nos ayude, amados. Dice este texto a los santos y fieles que están en Éfeso. Aquellos que estuvieron en el sermón de la introducción, si no lo ha visto, está en el canal de YouTube para que usted vea la introducción. Los manuscritos más antiguos no contienen la palabra Efesios. No contienen la palabra Efesios. No dice a los Efesios. Por tanto, amados, muchos comentaristas están de acuerdo que la palabra Éfeso o a los Efesios fue añadida posteriormente y que la carta original de Pablo es una carta circular para varias iglesias. Por eso es que el contenido de la carta es tan general. Y eso obviamente nos ayuda a poder comprender esto. ¿Por qué? Porque cuando leemos Efesios es una carta bien general. Pablo no trata de temas personales. Es una carta que va dirigida a todos los hombres, a todos los creyentes en todas las épocas. Por tanto, amados, se cree que es una carta circular. Nos quedan las bendiciones. Lo último. Saludos y bendiciones. La carta dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en las bendiciones que otorgamos o que deseamos a otros, queremos que sean una realidad, ¿cierto? Cuando le decimos, Dios te bendiga, Daniela, Dios te bendiga, hermana Estrella, Dios te bendiga, Sebastián, Dios te bendiga, Jeremías. ¿Qué queremos? Que hayan bendiciones, que se cumplan en las personas. Eso es lo que Pablo les desea, gracia y paz. La gracia es algo que recibimos sin merecerlo. Por eso la salvación es por gracia. No merecíamos la salvación. Se nos dio por gracia. Solo por gracia. Y la paz es la consecuencia de ser reconciliados con Dios. Esta carta, la carta a los Efesios, está llena de bendiciones. Y lo vamos a ir viendo. Pablo dice en el capítulo 2, por gracia fueron salvos. Por gracia. Efesios también nos dice que Cristo compró la paz para nosotros. Compró la paz para nosotros. Ahora, no quiere decir que a los Efesios les faltaba gracia o que a los Efesios les faltaba paz. Ya lo tenían completo. Al igual que nosotros. Al igual que nosotros. Yo creo que estas bendiciones que Pablo da a los Efesios provienen del deseo de Pablo de que estas personas entiendan más y más sobre la gracia y que puedan disfrutar de la gracia. Que haya más comprensión de la gracia hoy en día. Eso hace falta en la iglesia evangélica. Hoy en día. Hace falta que nosotros y que la iglesia evangélica pueda comprender la gracia que hemos recibido. Porque esto siempre lo he dicho. He predicado en muchas iglesias. Bueno, en algunas ya no me invitan más. Bien. Pero ¿sabe qué es lo que veo con regularidad? Es que cuando usted predica del evangelio, nadie se inmuta.
Nadie se alegra por Cristo. Nadie se alegra por la salvación que tiene. Pero usted predique de dinero y todo el mundo, oh, amén, aleluya. Predique usted de que Dios les va a bendecir y todo el mundo, su corazón explota de alegría. La gente llora de emoción, pero cuando se predica de Cristo, nadie llora de emoción. Nadie, amados. Y Pablo habla de esta gracia, amados. Y es importante que podamos entenderla, que podamos comprender, amados. Nosotros los creyentes tenemos bendiciones eternas. Eternas. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo 1. Tenemos bendiciones que son eternas. Pero sin embargo, las personas viven y muchos viven como si no las tuvieran. Como si no tuvieran. Eso es incongruente con una fe bíblica. Es incongruente, amados. Tenemos vida eterna, pero las cosas triviales de este mundo a veces nos quitan el gozo de la salvación. Eso es triste. No tenemos trabajo, se nos acabó el gozo en Cristo. No tenemos ciertas cosas, se nos acabó el gozo en Cristo. Yo he visto a muchos creyentes estar tristes. Digo, hermano, ¿por qué estás triste? No aprobaron el crédito, hermano. Estoy mal. ¿En serio, hermano? ¿En serio vas a comparar la salvación que tienes en Cristo, vida eterna, con un préstamo para un auto? No puede ser. Ahora, ciertamente hay frustración cuando no salen las cosas que esperamos. Es obvio. Es obvio. ¿Quién no tiene frustraciones por cosas que no suceden? Nuestra hermana Daniela, por ejemplo, ella nos ha comentado que ella quiere su hogar pronto. ¿Quién no quiere irse a su hogar pronto? ¿Cierto? Y oramos para que el Señor le entregue su hogar luego. Porque sabemos que será beneficioso para ella. Pero hay personas que cuando no sucede lo que ellos esperan, amados, es como si Dios desapareciera del mapa. Y eso no puede ser, amados. También Pablo habla de paz. Y esa paz no hay que buscarla, no hay que fabricarla. Y ojo, la paz bíblica no es ausencia de problemas. La paz bíblica que Cristo compró es que ahora tenemos paz con Dios. Es lo más importante. Paz con Dios. Nosotros, cierto, a veces, ¿quién no ha tenido conflictos con alguien? Todos. Y a veces no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay algo con esa persona. En términos humanos, eso no se siente bien, ¿cierto? Pero yo quiero llevarlos a meditar en lo siguiente, amados. ¿Qué comparación tiene no tener paz con un hombre y no tener paz con Dios? No hay comparación. ¿Se imagina usted lo que significa estar peleado con el creador del mundo? Estar irreconciliado, alejado con aquel de quien depende el universo. Estar enemistado y no tener paz, no tener relación con aquel que puede destruirnos en un segundo. Eso sí es no tener paz. Toda nuestra vida, amados, depende de Dios. Toda nuestra vida. Nosotros podemos tener conflictos con ciertas personas y puede llegar a tal punto el conflicto que podemos cambiarnos de hogar. Nos vamos y no te veo más. Pero con Dios no podemos hacer eso. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Usted se puede cambiar de comuna, pero allá Dios va a ir por usted. Usted se puede cambiar de nacionalidad, puede irse a otro país, pero allá está Dios.
Por tanto, nosotros hemos recibido la reconciliación por medio de Cristo y hoy tenemos paz con Dios. Paz con Dios. La palabra paz, amados, que se ocupaban los judíos. Bueno, acá hubo un tiempo en que muchos se creían judíos. Acá en Puente Alto. Andaban con la kipá, con el gorrito acá arriba. Hombres que yo conocía, pastores, que ahora creían que eran judíos. Yo creo que eran más judíos que judíos. Creían eso. Y andaban usando terminología judía. Pero una terminología que nosotros podemos ver en las Escrituras es shalom. Shalom. Cuando los judíos se dan la paz, shalom. Pero la palabra shalom no significa simplemente ausencia de problemas exteriores. Shalom tiene la idea de una paz que gobierna la mente y el corazón. Diferente. Una persona que disfruta de la paz de Dios, el mundo puede estar patas arriba, pero su mente está en paz. Su mente está tranquila. Yo a veces le hago bromas a mi madre, porque mi madre está acostumbrada a que yo la llame a cierta hora. Máximo 10 de la noche, porque ella sabe que yo me acuesto temprano. Pero cuando a veces la llamo, por ejemplo, o muy temprano o muy tarde, ella contesta inmediatamente y dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, y la primera que le digo, madre, ¿dónde está la paz del Señor? Eso es algo práctico. La paz del Señor es una paz que gobierna el interior del hombre, que está confiado. ¿Por qué? Porque Dios gobierna, porque Dios tiene el control, porque ¿qué otra cosa puede ser más grande que estar en paz con Dios? Si tenemos paz con Dios, todo lo demás pasa a segundo plano. Todo lo demás. Que el Señor nos ayude. Escuche lo que dice Filipenses 4:7. Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Si lo llevamos a la práctica, las personas podrían preguntar, ¿cómo puede esa persona estar viviendo lo que está viviendo y sin embargo tener paz? ¿Cómo? Esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Yo, amados, mi oración y también ruego, amados, que ustedes oren en esta dirección. Hay un pastor de la unidad pastoral en la cual también tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Falleció el día de ayer. Oremos para que el Señor ponga paz en el corazón de la familia y de la iglesia. Eso no quiere decir que no habrá lágrimas, que no habrá tristeza, porque yo me imagino el dolor de su esposa, el dolor de sus hijos, y la Biblia no esconde el sufrimiento, no esconde el dolor, pero en medio del dolor y en medio del sufrimiento, el Evangelio brilla con todo poder, con toda luz, en medio de oscuridad. Y esa gracia y esa paz puede gobernar el corazón de un hombre que pueda estar tranquilo. Hasta aquí, amados, ha sido el sermón. La próxima vez que expongamos esta carta, vamos a estar pasando ya al contenido de la misma. ¿Ven? Así que el Señor les bendiga grandemente.